Ok, buenas tardes. Para mí yo soy Hugo Ramírez, editor de la revista Perífrasis. Para mí es una gran alegría poder reunir esta tarde a tres, cuatro colegas que conocen la obra de Mutis para hablar de la obra de Mutis. Mutis cumplió 100 años, es el centenario la semana pasada. Dentro de un par de semanas serán 10 años, si no recuerdo mal, de la muerte del poeta. Y nada, quería simplemente agradecerles por estar acá con nosotros. Nos acompañan en esta tarde la profesora Patricia Trujillo, profesora asociada de la Universidad Nacional. Patricia es doctora en Teoría de la Literatura de la Universidad Autónoma de Barcelona y hizo el pregrado en literatura también ahí en la Nacional. También está con nosotros Juan Felipe Robledo, profesor asociado de la Javeriana, es doctor en literatura española e hispanoamericana de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, y profesor de la Javeriana. Estudió también la carrera de literatura en la Javeriana. Eh, Está con nosotros Santiago Espinosa. Santiago estudió literatura, filosofía y literatura en la Universidad de los Andes, estudió también una maestría en los Andes, ha sido profesor en los Andes y en este momento, bueno, trabaja pues en el Gimnasio Moderno y en este momento es rector del Colegio Sabio Caldas, es un poeta ya consagrado y nada, es una gran alegría. Y pues por la Universidad de los Andes, mi colega Mario Barrero, también estudió filosofía en la Universidad de los Andes y es egresado, hizo el doctorado en Salamanca, escribió una tesis sobre la obra de Mutis y nada, nos reunimos, Patricia, Juan Felipe, Santiago, Mario, para hablar de Mutis. Y lo primero que yo quería era como, pues no necesito presentar a Álvaro Mutis, mucho menos, pero sí quería, como cuando uno se pone a mirar la biografía del poeta, lo primero que llama la atención es la cantidad de cargos, por ejemplo, que tuvo por fuera de la poesía. Jefe de redacción, locutor, jefe de relaciones públicas, vendedor, gerente de ventas. Y después de toda esa trayectoria vital o paralela a esa trayectoria vital, hay una larga trayectoria como poeta, como narrador, como gestor cultural. Y también hay una cosa que es bien importante, yo creo, es llamar la atención sobre el reconocimiento que tuvo desde muy temprano Mutis. Yo creo que casi que, salvo el premio Nobel, Mutis tuvo todos los posibles premios que podía ganarse un poeta, un narrador. Fue Premio Nacional en Colombia, fue premio en la Universidad de Antioquia, era caballero de arte, de las artes y las letras en Francia, fue premio Príncipe de Asturias, creo que fue premio Cervantes. Lo primero que yo quería, una pregunta general para todos, y para empezar este conversatorio, era cómo, un poco cómo fue el primer acercamiento que ustedes tuvieron a Mutis, a un poema de Mutis, a una novela, a algo de Mutis. ¿Cómo fue ese primer acercamiento? Yo no sé en qué orden comenzamos. Patricia, ¿cómo fue el primer Mutis que tú conociste? Más allá del, comillas, objeto de estudio al cual luego te has dedicado. ¿Qué fue lo primero cuál es el primer recuerdo que tienes con la obra de Mutis, Patricia, por ejemplo? Yo lo leí en la universidad, no comencé por la poesía, curiosamente, en aquella época, cuando nosotros estábamos en la universidad, Juan Felipe y Mario seguro se acuerdan, la obra de Mutis era una obra un poco como la de Tomás González hoy en día, la obra narrativa, ¿no? Estaba en las librerías, estaba comentando en los suplementos literarios, aparecía en medios, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo primero que leí, si no estoy mal, fue la última escala del Tramsteamer, ¿no? Y luego recuerdo que Colcultura editó esos dos volúmenes de prosa y de poesía, ¿no? Que a mí me parecían muy bonitos en esta colección de de poesía, donde también hay un volumen muy hermoso de Aurelio Arturo, y bueno. Y ahí fue que yo leí pues como la poesía
de Álvaro Mutis. Hay una anécdota muy curiosa y es, yo tenía una amiga que me pidió los libros prestados, yo se los presté, esos dos volúmenes, y ella asistió a una conferencia de Álvaro Mutis y se llevó los libros, ¿no? Y después al final él firmó, ¿no? Los ejemplares que tenía y ella se acercó y le pidió el favor de que firmara el ejemplar. Y entonces él le preguntó, bueno, ¿y a quién se lo dedico? Y ella le dijo, no, es que los ejemplares no son míos, son de una amiga. Y entonces está firmado para el lector. Es muy bonita la cosa. Sí, al esa es portador. la primera. Al portador, sí. Esa fue la primera, pues, los primeros recuerdos asociados con Mutis, sí. Felipe, ¿cómo llega Mutis? eh, como heredado por mi papá. Una cosa muy rara porque mi papá era médico, digamos que él fue un buen lector en su juventud, pero después no leía mucho y él tuvo algunas relaciones con el gobierno porque tuvo cargos como médico en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Relaciones Exteriores con programas de seguridad social. Y en una presentación de libros de Colcultura, él fue a la presentación y eran esos libros bonitos con la portada de Marta Granados, que son tan lindos, con las imágenes geométricas. Y esa era una antología de Mutis, de Macrol, de poesía. Y entonces mi papá le dijo, no, es que mi hijo todavía es un niño, pero seguro que le va a gustar su poesía. Y entonces él lo dedicó para Juan Felipe Robledo, esperando que mejore esta plana. Y esa fue la dedicatoria que me hizo y yo lo vine a leer años después. En ese momento no lo hubiera podido leer. Y después fue lo que contó Patricia, esa explosión del novelista. Yo recuerdo mucho haber comprado La Nieve del Almirante, la primera edición de Alianza, en el año 86 cuando salió, y luego empezó esa relación tan grande, digamos, de muchos lectores con él, y luego le empezó a venir a Colombia con mucha más Sí. frecuencia de lo que había venido antes, y siempre que venía pasaba por Biblos, por la librería. Yo trabajaba en esa librería y entonces ahí lo conocí personalmente, hablamos, me firmó los emisarios y hubo una, diría yo, amistad, pues no amistad porque yo era un muchachito, pero él como que le caí bien y entonces a veces hablábamos de poesía y bueno, ahí empezó la cosa. Santiago, ¿cómo conociste a Mutis, a la obra o a Mutis? Sí, sí, yo creo que primero fue Mutis que la obra. Digamos que cuando yo era un niño, un muchacho que le empezó a llamar la atención la literatura, el nombre de Mutis era omnipresente, ¿no? Realmente estaba en los medios, se estaba leyendo mucho, era el momento en que se estaban publicando las novelas con mucha emoción y empieza a ganarse él todos los premios, ¿no? Y en ese momento, pues yo no leía, pero ya estaba la figura de Mutis. Lo primero que me llamó la atención es que tuviera el mismo apellido que el científico José Celestino Mutis de la expedición botánica, ¿no? Y debo decir que siempre que he leído a Mutis guardo esa secreta asociación, ¿no? Porque este personaje tenía el mismo apellido de José Celestino Mutis, que en ese momento, calculen un poco mi edad los que nos escuchan, era el billete de 200 pesos, que era lo que me daban a mí todos los días en el colegio para comprar las onces, ¿no? Entonces, de alguna manera me llamaba mucho la atención que ese señor tuviera el mismo nombre que el del billete de 200, que era un español que había venido a hacer la gran expedición botánica. Y creo yo, Hugo, que después cuando lo leí, siempre he tenido esas dos cosas presentes, ¿no? Primero, la presencia de un forastero, ¿no? Siempre he pensado en Mutis como un viajero, como alguien que llega, digamos, a redescubrir un territorio. Y segundo, esa asociación con el descubrimiento de una naturaleza, de un territorio descomunal como Mutis. Incluso en un documental, Álvaro Mutis dice que pues él es pariente, ¿no? De este sabio José Celestino Mutis, y dice esto, ¿no? José Celestino Mutis era una persona en España, un sacerdote que estaba cansado de las cortes, del mundo eclesiástico, y decide llegar a América para redescubrir un continente a través de las plantas, ¿no? Y lo decía así emocionadísimo en ese documental, ¿no? Y yo creo que la poesía de él tiene algo de eso, ¿no? Es un viajero que llega desde Ginebra, que aprende el español como una segunda lengua y que redescubre la magnitud de una naturaleza, ¿no? Luego siempre asociaré a Mutis con eso, ¿no? Con el sabio de la expedición y con el billete de 200 cada vez más devaluado bueno, como tantas cosas, ¿no? Sí. Mario, ¿cómo llega Mutis?
Coincido con Patricia, con Juan, en el sentido de que generacionalmente creo que primero tuvimos el contacto con la narrativa de Mutis, ya en un segundo momento fue el descubrimiento de la figura del poeta, y retomo el libro que señalaba Juan, La nieve del almirante. Mi hermana Marta Lucía me lo regala en el año 90 y tengo muy claro que lo empecé a leer en el intermedio de los partidos del Mundial de Italia 90, ¿no? Para llenar las horas entre un partido y otro. Y mi primera sensación era que no entendía mucho de lo que estaba planteando la novela. Yo decía, aquí no pasa nada, esto como que no avanza hacia ningún lado. Fui subrayando muchos aspectos del libro y ya en el momento de ingresar al programa de Filosofía y Letras con Montserrat Ordóñez, empiezo ya una lectura sistemática de su obra narrativa. Pero en un momento dado aparece en el espectro de profesores que tenía Piedad Bonet, y con Piedad es que doy el paso a la lectura de la obra poética de Mutis. Y en ese momento vuelvo la mirada otra vez sobre esas sentencias que iba subrayando en La nieve del almirante, y aún a la fecha hay algunas que se me siguen escapando en el sentido de qué más quieren decir. No, creo que abre desde muy temprano una inquietud en mí como lector de una obra que en cada relectura le ofrece a uno la posibilidad de nuevos hallazgos, ¿no? Y de ahí esa idea de volver a recorrerla, volver a viajar a través de ella que se vuelve fascinante. Sí, una cosa, todos ustedes son, pues son profesores o poetas o creadores y tal. Y entonces como que la relación con el poeta es distinta en el sentido de que ahí no solo es la pasión del lector, sino un ejercicio intelectual frente a la poesía, frente a la obra. Una cosa es leerlo sentado en la hamaca, viendo la cosa, lo bonito que es, lo importante que es. Y otra cosa ya es el ejercicio académico. Pensando en ese ejercicio académico, Patricia, un poco ya, ¿cómo ves, por ejemplo, la relación, un poco para avanzar, la relación Mutis, por ejemplo, y la poesía colombiana, específicamente, por ejemplo, la relación Mutis y la revista Mito? ¿Qué nos podrías contar un poquito sobre eso? A mí, Gordon, que a mí me parece muy bonito de lo que dijo Mario ahora, que esa relación, pues como ya de, no sé cómo llamarla, profesional en el sentido de profesora de literatura, para mí surgió de esto que señaló Mario. Hay muchas cosas de Mutis que uno no entendía. Y la pregunta era, ¿y por qué no las entiendo? ¿Qué quieren decir? ¿No? La obra de Mutis cree mucho en el misterio, ¿no? La obra narrativa, la obra poética de Mutis está absolutamente convencida de que el lenguaje es una cuestión sagrada, que es la develación de algún tipo de misterio que no se puede nombrar directamente, ¿no? Y eso fue lo primero que a mí me enganchó de Mutis, que dio origen pues a tratar de enseñar o de incluirlo en las clases para ver qué se les ocurría a los estudiantes, ¿no? que era lo que yo no estaba entendiendo y ellos sí, ¿no? Un poco así ese intercambio que es tan fructífero. Entonces fue esa la primera cuestión. Mucho después, bueno, no, por esos mismos años en los que comencé a leer a Mutis, Luz Mary Giraldo, en clases de literatura, comenzó a mencionar la revista Mito y la importancia de la revista Mito. Entonces también leímos a Jorge Gaitán Durán y leí sobre poesía colombiana con la profe Carmen Neira también en la Universidad Nacional. Sí. Y entonces como que el nombre de Mutis aparecía dentro del proyecto de la revista Mito, pero no aparecía ligado pues a la revista, ¿no? La revista Mito, que fue el proyecto intelectual sobre todo de Jorge Gaitán Durán y de un grupo de intelectuales colombianos para intentar ampliar los horizontes intelectuales dentro del país, darle cabida a los proyectos, de las ciencias sociales que abordaran problemas concretos del país, hacer una crítica literaria, pero también hacer una crítica política del país y enganchar la literatura colombiana con
con la literatura hispanoamericana y con la literatura europea, que ese era un poco el proyecto de la revista. Incluía, ¿no?, la obra de Álvaro Mutis, precisamente porque Mutis publica sus primeras, bueno, no sus primeras cosas, pero ciertas cosas en la revista Mito, ¿no? Entonces, tal vez Mutis se embarca con toda razón en este proyecto de escribir una poesía moderna, con unos horizontes amplios que estén en diálogo pues con la mejor poesía hispanoamericana y con la mejor poesía moderna de su época. Creo que ese es como la posición de Mutis dentro de esa revista. Mario, Juan Felipe, Santiago me corregirán, supongo. Sí, pues le preguntaba específicamente a Patricia, pero cualquiera, que como esa primera, en general cuando uno mira cosas sobre Mutis, por ejemplo, los primeros textos los publica en unas revistas que uno en principio diría son un poco raras. Bueno, Mito era una revista cultural y tal, muy importante, pero por ejemplo, si no recuerdo mal, los primeros poemas de Mutis los publican en la revista de la Compañía Colombiana de Seguros, un poco también por el tipo de trabajos que hacía, ¿no? Como, qué sé yo, en publicidad o en relaciones públicas y tal. ¿Cómo ven ustedes un poco para completar lo que estaba diciendo Patricia, la relación entre Mutis y Mito, Mutis y la generación o la revista, y ese proyecto modernizador, digamos, al cual uno podría asociar a Mito? Él nunca quiso que lo asociaran a Mito, es decir, por lo menos de una manera radical, porque él sostenía que ni su concepción del mundo ni su visión política tenían nada que ver con Mito. Entonces, digamos que ese ha sido como una eterna pelea de la historiografía, intentando convertirlo en un nombre de Mito, y Mutis diciendo que no pertenece a Mito. Ahora, la verdad es que la publicación de la reseña de los hospitales de ultramar sí lo entusiasmó mucho, y que haya salido en la revista, y él era contemporáneo de buena parte de los miembros de la generación y fue amigo de muchos de ellos. Pero pues las discusiones infinitas de la visión de la historia literaria nos muestran en qué medida en realidad Mutis era moderno, es decir, todo ese asunto de decir que era un escritor como fuera de su tiempo totalmente, eso fue también una fabricación que él hizo, pero él es un escritor muy del siglo XX en muchísimos sentidos. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, en sus contactos con el surrealismo, los aprendió fue en Colombia, además, fue en la revista de la Universidad de Antioquia, de una manera muy rara que Ariel Castillo ha desarrollado y ha mostrado de una manera maravillosa, y es que aunque él de niño estuvo en Bélgica, pues un niño en Bélgica en el colegio no le iban a poner a leer a los surrealistas para nada, ¿verdad? Entonces, él vino a conocer a los surrealistas siendo ya un muchacho, estando de vuelta en Colombia, en la revista de la Universidad de Antioquia. Pero lo que quiero decir finalmente es que Mutis sí es moderno, y su relación con Mito, aunque no sea una relación estricta, digamos, como de pertenecer al grupo, sí es un coetáneo del grupo. No sé, me corregirá Mario. No, estoy de acuerdo con lo que han ido señalando Patricia y Juan, y creo que si recordamos el lema que queda consignado en el primer editorial de la revista Mito, ¿no?, escrito por Gaitán Durán y Valencia Geckel, de plantear el reto de la restauración de la palabra, ahí es donde yo veo esa hermandad de Mutis con esta generación, sin ser un miembro directo ni haber seguido la misma práctica poética de algunos de los contemporáneos que estuvieron vinculados a la revista. Pero creo que en Mutis sí hay desde el inicio una gran preocupación hipermoderna, como lo acaba de señalar Juan, en el sentido de la pregunta inicial, la pregunta que yo asumo como fundacional de su poética es: ¿cuáles son los límites de la palabra poética? ¿Hasta dónde puedo llegar con esta palabra? ¿Qué puedo hacer o no con esa palabra? Y a partir de ello empieza también a resignificar el oficio del poeta, el quehacer del poeta, unas distinciones donde obviamente el gaviero va a cumplir allí un papel fundamental, pero donde uno puede muy bien rastrear una serie de artes poéticas a lo largo de los poemarios
¿no? Y creo que fue una pregunta que siempre lo acompañó. O sea, siempre estuvo ante el reto de volver a redefinir cuál era el rumbo que le quería dar a su quehacer poético. Y en esa medida creo que es el gesto también que la generación de Mito, en un sentido amplio, estaba generando en el panorama de la literatura colombiana. ¿No? Una pregunta fuerte por esa, restaurar una palabra que había sido desgastada desde distintos escenarios, no solamente el cultural. Recordemos cómo Mito empieza su vida como revista en el marco de la dictadura de Rojas Pinilla, ¿no? Hay una manipulación del lenguaje, del ejercicio del poder muy fuerte, ¿no? Y aquí se empieza a crear un ejercicio de resistencia desde la creación literaria, la postura crítica que señalaba Patricia, ¿no? Que creo que Mutis de otra manera en sus ensayos, en sus artículos, también fue un agudo crítico literario sin pertenecer a una parroquia literaria, ¿no? O sea, era ese lector que devoraba a diestra y siniestra y que después cuando uno lee sus ensayos es fascinante la biblioteca o la invitación al viaje lector que podemos encontrar en esos textos. Sí. Santiago, no sé si querías decir algo sobre esa relación Mutis y una generación Mito, por ejemplo. Sí, 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 no, coincido plenamente, digamos que para los que nos escuchan y de pronto no están tan familiarizados con la revista Mito, hay grupos vanguardistas que escriben juntos, que están acompañados de un manifiesto, que incluso comparten como una especie de espíritu político común, etcétera, etcétera, un poco el surrealismo o el mismo nadaísmo después. Yo creo que Mito es una constelación de afectos mucho más sutiles, ¿no? ¿Correcto? Muchos de ellos nunca se conocieron, ¿no? Por ejemplo, Eduardo Cote Lamus y Álvaro Mutis nunca en la vida se vieron. Con Rojas Erazo hubo una relación muy distinta. Gaitán Durán, claro, sí, era como el director de la revista, digamos, y de alguna manera el que los reunía, pero creo que las conexiones son más sutiles y estoy de acuerdo con Mario en que cada uno de estos autores quiso asumir la poesía como la aventura total de la posibilidad o la imposibilidad de nombrar el mundo, el territorio y el hecho de ser americanos. Y creo que por ahí es en donde podemos identificar el asunto. Y una pequeña anécdota muy bella que me contó su hijo Santiago Mutis, que a mí siempre me ha parecido fascinante, y es que Mutis publica la reseña de los hospitales de ultramar en la revista Mito, que no sé si les ha pasado a ustedes, pero es un libro que a mí me ha crecido mucho con el tiempo. Cada vez que lo miro me encuentro más cosas, me deslumbra más, es una escritura fascinante, llena de aromas, de sensaciones. Es una cosa que me emociona y se me ha crecido con el tiempo, ¿no? Y es que la idea original era publicar la reseña de los hospitales de ultramar con unos dibujos de Fernando Botero en su mejor época, ¿sí? Que es esa época de los monstruos, la época fascinante, ¿no? En que pinta el niño de Vallecas y bueno, ese tipo de pinturas que pues para mí es el mejor Botero, ¿no? Y Botero hace estos diseños, estos bocetos para el libro y se los entrega a Hernando Valencia Gelker, ¿correcto? Y le dice, mire, aquí están las ilustraciones de reseña de hospitales de ultramar. Y Hernando Valencia Gelker dice, no, esto es una maravilla, juntar estos dos monstruos, ¿no? En un libro va a ser genial. Se sube a un taxi, ¿correcto? Se va emocionado pensando en la literatura, en la reseña de los hospitales de ultramar y de pronto llega a su casa y se percata de que ha dejado en el taxi la carpeta con los dibujos de Botero sobre reseña de los hospitales de ultramar, ¿no? Luego, siempre he pensado que ese libro también te obligaría a imaginar cómo hubieran podido ser esas pinturas de Botero, ¿no? Oh, no, voy a decir que un llamado al taxista que por favor los devuelva, hombre. Una cosa, pensando en Mutis y su relación, por ejemplo, pensando en los hospitales de ultramar, pensando en el niño Vallecas, Mutis y España, ¿cómo es esa relación? No sé si Felipe quisiera hablarnos un ratito de, bueno, Felipe o todos, la relación entre Mutis y la literatura española, la poesía española, por ejemplo. Pues es una relación poderosísima, ¿no? En realidad, además, él con el paso de los años cada vez más se fue sintiendo que venía de España y que su sitio era España. Todo está en orden. Cuando dice por fin todo está en orden en los emisarios es porque está en España, ¿verdad? Y dice que ha encontrado por fin el reino que estaba para mí, dice, que es un verso de Rubén Darío, pero el reino que estaba para mí es España. O sea, en realidad es Córdoba, ¿verdad? Es la Alhambra. Y eso que él está diciendo, que uno dice a veces, pues eso puede ser un poco como ingenuo o como una invención rara, pues tiene sentido porque su ascendencia realmente sí es una ascendencia gaditana incluso, o sea, es muy precisa. Y el poema Cádiz es uno de sus poemas más hermosos, ¿verdad? Lo que uno
termina descubriendo, o por lo menos esa es mi hipótesis de lectura, que no es tan original, viene de textos de Marta Canfield y de varios críticos, Jacobo Sefami, ¿verdad?, que han desarrollado el asunto. La idea es que a partir de los emisarios hay un cambio en la visión poética de Mutis. En vez de la disolución, del deterioro, del óxido, ¿verdad?, de los ríos torrentosos, empieza a aparecer es la visión de España, de Santiago de Compostela, ¿verdad?, del regreso a un origen imaginado. Él se lo está inventando, o sea, de alguna manera nunca conoció ese mundo, por lo menos familiarmente. Sí, él sí fue a Cádiz, fue nombrado ciudadano ilustre de Cádiz, pero eso es como otro asunto posterior. Lo que es verdad es que él se imaginó como una edad de oro en la cual todas las dudas, el horror, las miserias que vive Macrol empiezan como a encontrar una nueva luz. Y esa nueva luz es el regreso al origen, es como una especie de viaje a la semilla, digamos, y esa semilla para él está en España, está en particular en paisajes andaluces o en algunos tópicos, como un tópico que es un poco extraño, que es el de, en mi opinión, su libro menos afortunado de poesía, que es el poema el libro dedicado a Felipe II, ¿verdad? Crónica Regia y Alabanza del Reino. Y luego viene un homenaje a 7 nocturnos, que es su libro, su último libro de poesía, que me parece un libro magnífico, pero en el medio está ese deseo de regresar entonces a la memoria de Felipe II, pero eso está desde el inicio, o sea, al inicio cuando era muy joven, Mutis había escrito el poema de lástimas a la muerte de Felipe II y lo vuelve a publicar en Crónica Regia décadas después, reescribiendo muchas cosas. Entonces eso es significativo, ¿verdad? Como desde que era muy joven, Mutis sintió ese vínculo natural con España y esa idea de orden y de encuentro con el pasado glorioso con el que él soñaba y también con su memoria familiar, que es lo que aparece en el poema de Cádiz, por ejemplo, cuando dice que sus abuelos que jugaban en el patio de capuchinos, hay ese mundo y para él es un mundo natural, ¿no? Como lo es tan natural el del Tríptico de la Alhambra, que es uno de sus poemas más bellos también. Mario, ¿cómo ve esa relación Mutis-España? Los premios. Sí, a lo que señalaba Juan Felipe, hay algo interesante asociado a ese primer poema, que es del año 50 y pico, poema de lástimas a la muerte de Felipe II, que por la misma época Gloria Valencia Castaño le hace una entrevista y es la contrapartida de lo que después se iba a concretar en su obra ya adulta Mutis en esa relación con España que señalaba ahorita Juan Felipe. Cuando uno lee la entrevista de Gloria Valencia es ver al Mutis de El Enfant Terrible provocando con unas respuestas totalmente de una incorrección política deslumbrante, ¿no? ¿Por qué está reivindicando la figura de Felipe II, añorando haber sido un inquisidor o haber podido quemar a más de uno, al punto que en un momento dado Gloria Valencia le dice, no, dejemos la entrevista acá porque todos corremos el riesgo, pero creo que hay un gesto que es muy interesante en el conjunto de la obra de Mutis a propósito de lo que decía Juan Felipe, que ahí en esa provocación siempre está latente, por un lado, la sensación de algo que se ha perdido y la búsqueda incesante de poder restablecer unas mínimas coordenadas que le permitan seguir la marcha a la voz poética y al poeta, obviamente. Y como bien lo señala Juan, creo que ese viraje que da todo el universo mutisiano con los emisarios es clave. No, porque es un poco ya el poeta en su plena madurez de la expresión, con ya no la necesidad que en la poesía otra voz diga lo que él quería decir, que es el origen 3 décadas atrás de Macrol, y ahora ya es una voz poética que se atreve además a incluir, Juan lo ha hecho de manera muy detallada en unos artículos que ha publicado al respecto y conferencias que ha dado de todas las referencias ya abiertamente autobiográficas que uno encuentra en ese pasaje de la obra de Mutis, ¿no? Y se abre ya en el horizonte muy cercano, sería la publicación de La nieve del almirante, donde tenemos a un nuevo Macrol, ¿no? Entonces creo que esa posibilidad de ese orden, como bien lo señala Juan, encuentra en un momento dado asociado a la cultura española, casi que es un orden que le permite hacer un balance de su quehacer poético
y aventurarse ahora en el territorio de la narrativa de una forma ya contundente. Tenía su primer ciclo narrativo con textos de los 60, 70, pero ya a partir de mediados de los 80 es su gran producción como novelista. Patricia, ¿cómo ves esa relación Mutis y España? Pues yo creo que Juan Felipe y Mario ya han descrito la relación de una manera bastante compleja. Yo solo quisiera insistir en algo relacionando dos cosas que dijo Juan. La primera es que Mutis juega a ser un escritor por fuera de su tiempo, ¿no? Y entonces yo no estoy en la discusión política actual, yo pertenezco a los grandes imperios, ¿no? De los siglos XV, XVI, XVII, gracias, ¿no? Ese es mi tiempo, ¿no? Que tiene, como dice Mario, algo de gesto, de enfant terrible, pero también tiene esa crítica al presente, ¿no? A una condición histórica presente que tal vez, como decía Juan, en los primeros libros de Mutis se refleja también con una obsesión muy de Mutis, que a mí me parece muy impresionante, que es parte de la fuerza poética de Mutis hoy en día también. Es esta obsesión por la disolución y el paso del tiempo, que se concreta en el mismo cuerpo humano, ¿no? En la misma materialidad del cuerpo. Así como los metales se oxidan, así como los caminos se los come la selva o se los comen las plantas, así como las locomotoras dejan de funcionar y entonces quedan trancadas por siempre en medio de la manigua. Asimismo, el cuerpo sufre pestes, sufre enfermedades, se va disolviendo, se va descomponiendo, ¿no? Todo se descompone en esa primera parte de la poesía de Mutis. Y eso es una imagen del correr del tiempo, ¿sí? Entonces, el que Mutis diga que es un poeta fuera de su tiempo es un deseo de liberarse del tiempo, ¿no? De liberarse del tiempo presente, y lo hace, que me parece muy bonita la observación de Juan, no volviendo a un pasado español realmente existente, sino imaginándose. ¿Sí? La España de Mutis no es una España real, es una España imaginada. Y es una España imaginada por lo que pudieron haber bebido mis abuelos, que también me lo imagino, ¿no? Es esa construcción poética que sirve para rescatarme del paso del tiempo, que es lo que sucede en los emisarios en adelante también. Uno empieza a ver poemas que parecen, pues que tienen una fuerte relación con En busca del tiempo perdido, con esos momentos de felicidad absoluta, ¿no? Porque conecté con algo perteneciente a mi pasado, que en el caso de Mutis es un pasado imaginado. Entonces es un pasado mucho más frágil, ¿no? Es una cosa muy interesante. En esa relación, Santiago, ¿qué piensa? ¿Cómo ve esa relación? ¿Con España o con...? Perdón, un comentario. Yo siempre he pensado que a Mutis le gustaba la España, pero la de los Habsburgo, la de Carlos V, Felipe II, Felipe III. Ya la de los Borbones le parece un poco chapa, ¿no? Ya como que no es tan interesante. La primera sí, la primera que era... Pero al grande, Andalus también, al Andalus ¿Perdón? también, porque ahí está la La Alhambra, de eso la es lo bueno. Andalus, claro. O sea, no claro. es sectaria la cosa, sí. Sí, Él le tenía, era como una animadversión natural a los Borbones, yo creo. Sí. Santiago. No, pues mira, yo creo que lo ha dicho Juan Felipe, Mario, Patricia muy bien. Yo recuerdo mucho una frase de Octavio Paz que es muy polémica, pero a mí me parece muy estimulante, ¿no? Y es que Octavio Paz dice, los poetas americanos primero fueron modernos y después americanos. Es decir, Silva, Rubén Darío primero entienden una cosa llamada la modernidad, que es esa aventura transplanetaria, una cosa tremenda, y regresan a América después de esa transformación, ¿no? Yo creo que a Mutis hay que entenderlo como alguien que regresa, ¿sí? Es decir, él es una persona que está en Ginebra, se va porque su papá, Santiago Mutis, era funcionario, digamos, y después de la guerra, digamos, regresa a América. Y quien escribe esos primeros poemas, que yo creo que realmente el corazón de la poesía de Mutis es la palpitación de la infancia, ¿no? Incluso estas lecturas son de la infancia, ¿no?
que regresa a Coello, a ese paisaje del Tolima, y que constata maravillado, digamos, el inicio de una nueva aventura, claro, una fértil miseria, ¿no? Es esa abundancia que nos destruye y que es abundancia y que nos destruye, y quien escribe de alguna manera es alguien que regresa, que redescubre América, ¿sí? No es como en Aurelio Arturo, que es un niño que parece que ha crecido con esos paisajes desde siempre, sino que es un viajero que regresa de una Europa cansada, por decirlo así, de la guerra, y redescubre la aventura de lo americano, ¿no? Y sus tres primeros libros, en mi opinión, son eso, ¿no? Es esa explosión de los elementos del desastre, esa explosión de la reseña de los hospitales de ultramar, de los trabajos perdidos, frente a la cual es una naturaleza tan abundante y tan extraordinaria, que la palabra es un trabajo perdido ante semejante abundancia cósmica, digamos, ecológica que él vive, ¿no? Y un poco, como lo ha dicho Juan Felipe, España es el momento en que el viajero regresa, ¿sí? En que el viajero imaginariamente vuelve otra vez, digamos, a España cuando se ha agotado esa aventura, ¿no? Para mí, el tránsito está acompañado de dolor, está acompañado de pérdida, de desesperanza, ¿no? Hay un texto narrativo de él que se llama El último rostro sobre Bolívar, que es hermosísimo, es tremendo, ¿no? Donde dice Bolívar, cuando llega el húsar, desde Europa, diciéndole, señor Bolívar, he llegado aquí a hacer la independencia, ¿no? Y ya Bolívar en la popa, al borde de la muerte, le dice, llega usted tarde, aquí termina toda aventura humana, ¿no? Entonces, de alguna manera, a Mutis como que se le cierra la aventura americana, no olvidamos que es un hombre que ha pasado por el presidio, que, bueno, tantas experiencias muy duras, y regresa como esa España, como bien dice Juan Felipe, más ilusoria que real, más espiritual que histórica. Yo no creo que uno pueda decir que Mutis es un poeta ultraconservador que regresa, porque realmente es una España más libresca, más simbólica que otra cosa, correcto, pero ocurre una cosa maravillosa, por eso hay que leer siempre la narrativa y la poética junta, ¿no? Y es que hacia el final de su poesía y en su narrativa vuelve a escribir es precisamente sobre América y sobre el paisaje americano, ¿no? Como que ese regreso era solamente como un movimiento pendular de esta poesía, ¿no? Que va de Europa, regresa nuevamente a América, va otra vez a España y finalmente termina escribiendo sobre América y de alguna forma la narrativa es como el regreso a esa casa extraordinaria que había dejado escrita en sus primeros libros de poemas. Incluso el personaje de Macrol es de su primera poesía, ¿no? Perdón, no, perdón, es que iba, sí, siguiéndote la pista una cosa, el personaje de Macrol, y esa voz que es Macrol, ¿cómo pasa de la poesía, cómo evoluciona, cuáles son los estadios de ese personaje? No sé si Santiago quiere seguir y luego Mario, o Santiago, Sí, 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 no, sobre no. ese personaje específicamente. No, efectivamente, Macrol el Gaviero aparece desde el primero de los libros que publica Mutis. Es verdad que él publica La Balanza, que entre otras cosas es muy interesante para los que nos escuchan y de pronto están empezando a saber de Mutis. Saca un libro con Patiño, otro poeta, digamos, en Bogotá, un libro con poemas maravillosos como La Creciente, que es en donde comienza, yo siento, toda esta poesía, y se publica en una fecha que aparentemente no iba a tener ningún tipo de recordación, que es el 9 de abril de 1948, ¿no? Y dice Mutis que en una entrevista que es el éxito editorial más grande de Colombia porque se agotó el primer día al salir de la imprenta, ¿no? Todos los libros se quemaron. Uno podría pensar que una nueva poesía nacía también y un nuevo país de alguna manera, ¿no? Pero él publica un libro que se llama Los elementos del desastre. Si bien él publica en revistas muy extrañas, hay que decir que esa publicación es con Losada, ¿no? Es una publicación importante en una editorial de mucho prestigio, correcto, y es un libro para mí extraordinario, ¿no? Es como un primer libro que uno dice, wow, realmente aquí está condensado todo. Y ya hay un poema ahí, que es la oración de Macrol, en donde aparece un personaje bien extraño, digamos, ¿no? Que dice, digamos, como una oración de la desesperanza, por decirlo así, ¿no? El personaje empieza como a mutar, empieza como a tener una serie de transformaciones, después se convierte en el que habla, en el que dice, en reseña de los hospitales de ultramar, correcto, y finalmente adquiere ya como una tercera dimensión en las novelas, que es un Macrol no solamente desesperanzado, sino que también tiene como algo de la picaresca, digamos, podríamos pensar en Ilona, y que finalmente pues muere en un bel morir, ¿no? Pero sí, es curioso porque es un personaje poético que se termina convirtiendo en una especie de heterónimo y finalmente regresa nuevamente como un personaje total que es el narrador de la obra, ¿no? Sí, Mario, sobre eso de Macrol y Macrol, Mutis, los heterónimos, usted tiene un libro sobre eso, incluso cómo es esa evolución de Macrol y el personaje.
o sea, creo que hay una posibilidad, teniendo en cuenta lo señalado por Santiago, y a la luz de su pregunta, Hugo, es ver la resignificación que va a tener el oficio de Macrol, ¿no? Irrumpe en la poesía con un oficio que para la época ya era anacrónico, ¿no? Un gaviero a mitad del siglo XX, es una figura perfectamente anacrónica, el símil que se hace del gaviero con la figura del poeta, pero creo que justamente la metamorfosis que va viviendo el gaviero, siguiendo un poco en un inicio mucho el modelo de Machado de los complementarios, ¿no? Donde el tiempo que vamos teniendo Macrol, tenemos esa voz que siempre lo está acompañando, que nos dice que ha rescatado unas partes de una oración, que escribe el prólogo de la reseña de los hospitales de ultramar, que en algunas ocasiones ya está interviniendo directamente sobre textos de Macrol, como lo hará en el tránsito justamente hacia la narrativa en la nieve del almirante, es ver que ese gaviero a partir de un momento también ya es un marinero en tierra. Esa condición de ser una figura excepcional cuando asume plenamente lo que ya anunciado en la oración que se publica como ese Santiago a comienzos de los 50, de ser uno más de la manada, es donde vemos también ese tránsito de que ya el ser gaviero es casi que un lastre que está cargando todo el tiempo, ¿no? Porque ahora se tiene que enfrentar a las vicisitudes del que ya no puede tener esa posición privilegiada. Y ahí creo que podríamos asociar a lo que venían señalando Juan y Patricia previamente, ¿no? Y es esas pérdidas y ese intento de reequilibrar la construcción del personaje, que también va a ser un reto alucinante, creo yo, cuando uno mira en el conjunto la obra de Mutis, ¿no? Y es como logra mantener viva durante 50 años, pongámoslo en un sentido amplio, la construcción de una voz y de un personaje, ¿no? Y que cada nueva publicación implicaba un nuevo matiz en el desarrollo de ese personaje, en ocasiones con bellísimas contradicciones, que es creo lo que lo hace más interesante también para el objeto de estudio, ¿no? Entonces, de esa inicial premisa, tantas veces hemos repetido de Mutis indicando que yo tenía la necesidad a tan temprana edad de contar con una voz que venía de regreso de todo para que fuera verosímil su discurso. Creo que a medida que fueron pasando los años y por las distintas vicisitudes también que fue pasando Mutis, yo creo que hay un quiebre muy claro en la concepción de Macrol posterior a Lecumberri, ¿no? Ahí tenemos ya un Macrol plenamente desesperanzado, una poética que en los trabajos perdidos es un dolor muy profundo, ¿no? Y que en la suma pues está como toda esa síntesis. Es que poco a poco, y creo que volvemos a los emisarios, ya en el momento de los emisarios, podríamos decir que Mutis había alcanzado en su recorrido vital al Macrol del origen de la poesía. Y en ese momento ya no lo necesita como un alter ego poético. En ese momento es cuando lo convierte en un personaje narrativo, ¿no? Con las distintas características que tendrá allí. Porque ya lo había alcanzado en edad, y creo que es bellísimo pensar al autor tan precoz como fue Mutis, alcanzando en edad al protagonista de su poesía, ¿no? Y por eso después los veremos casi como pares en algunas de las novelas, ¿no? No olvidemos un pasaje, por ejemplo, de Amirbar, donde están sentados en la casa de un señor llamado Leopoldo Mutis en California, una voz narrativa que asumimos que es Mutis, y un Macrol contando su experiencia en las minas, ¿no? Y es como, ya ahora me siento además al lado de él, ¿no? Y en otro pasaje estamos con un Macrol hablando con la esposa de Mutis, ¿no? Y cada vez ese vínculo se hace más explícito, y es un poco que el Mutis de carne y hueso, pongámoslo en esos términos, había alcanzado la mayoría de edad. Y un día ya pudo sentarse a la misma mesa con Macrol. Patricia, Felipe, esa figura Macrol, ¿cómo la ven ustedes? Macrol, Mutis. Felipe. Macrol es un personaje muy enigmático en muchos sentidos, y Mutis quiso que fuera así de enigmático. Por otro lado, hay momentos en que uno siente que Macrol de alguna manera nos está como haciendo trampa, porque nos dice un montón de cosas, lo que acaba de decir Mario, ¿verdad? Ese Macrol que aparece en la nieve del almirante y que entonces
está leyendo, ¿verdad? Las memorias de Luis de Orleans, y bueno, y empieza con eso, uno se da cuenta de pronto de que todo, que es un motor narrativo, si uno quisiera, por otro lado, lo que está produciendo es la sensación de que Macrol es mutis, pero Macrol nunca es mutis. O sea, la heteronimia de la que ha hablado Mario, que ha estudiado también, lo que muestra es que en realidad nunca fueron la misma voz poética en ningún punto. Y Macrol en realidad tiene una especie de desparpajo natural que lo lleva a desafiar la ley. Macron no considera que seguir, digamos, la ley sea como lo más brillante para su condición, aunque en algún momento, en alguno de los primeros poemas dice que ha seguido las leyes de la manada, ¿verdad? Y que por eso él debe entonces ser salvado. Pero seguir las leyes de la manada en este caso es como ir en contra de la manada. O sea, él está como en realidad estableciendo una lucha constante contra el orden de los listos. Ese poema contra los listos, que es del final de su producción poética, él nunca quiso ser un listo, él nunca quiso sacar provecho, él nunca quiso ser un logrero que de alguna manera se lucraba del mundo, no. Él quiso estar en el mundo de una manera radical, esperanzada y luego desesperanzada y luego esperanzada y luego desesperanzada, como en una especie de mutación constante, pero jamás quiso ser un listo. Lo que quiso fue vivir su vida a integridad y quiso vivir ese bel morir del que habla, ¿verdad? Que aparece ya en León de Grave y que viene de atrás, que de alguna manera de Grave fue uno de sus santos tutelares, como lo fue Aurelio Arturo, es decir, Mutis sabía muy bien cuál era la tradición de la poesía colombiana de la que él estaba bebiendo y a la cual se sentía, de la cual se sentía deudor. Y Macrol es un gran lector de historia, claro, pero también lee poesía. Entonces aparecen esos poemas, por ejemplo, de Macrol en medio de las cuevas, ¿verdad? Uno lo que termina descubriendo es que Macrol está creyendo todo el tiempo en la voz poética y esa fértil miseria sí es poderosa. Termina acompañando al hombre a pesar del horror, sí. Sí, Patricia. Pues nada, yo no tendría mucho más que añadir, que querría como insistir en dos cosas que dijeron Mario y Juan Felipe. El hecho de que Macrol también es una especie de descolocado, ¿no? Es alguien que está, un marinero en tierra, como dice Mario, ¿no? Está como fuera de un lugar cómodo. Y eso hace que Macrol sea una voz que también sea una voz muy crítica, ¿no? Y me parece muy bonito lo que dice Juan Felipe de que el no seguir las reglas de Macrol es una crítica, pero no seguir las reglas en beneficio propio es también otra crítica a una forma muy, muy contemporánea de existir, ¿no? Que es el provecho propio, que es la ley de la manada, ¿no? Es lograr el provecho propio. Macrol busca una existencia íntegra en el sentido de una existencia rica, pero no para enriquecerse materialmente, ¿no? Eso me parece que es una maravilla. Y me parece muy bonito, pues de pronto puedo desviar un poco la conversación, pero no lo sé, no sé si Santiago quiera hablar sobre Macrol más otra vez, pero estaba pensando que me parece muy bonita la observación de Juan Felipe sobre las lecturas de Mutis, ¿no? Sobre que Mutis tiene de dioses tutelares, por llamarlo de alguna manera, a Aurelio Arturo y a León de Grave. Porque una de las preguntas con las que yo venía ahora para el conversatorio era, bueno, hoy en día, ¿qué poeta contemporáneo, qué poetisa contemporánea tiene de dios tutelar a Mutis? ¿Cómo está vivo Mutis en la escritura contemporánea? Esa estaba pensando que sería una muy bonita pregunta que yo no puedo responder, pero pues que me gustaría que, no sé, de pronto. Solo por decir que esa era mi siguiente pregunta un poco para Santiago. Santiago, ¿Mutis es poeta tutelar de alguien? O sea, es
la imagen que, por ejemplo, decía Felipe, con Felipe hace un ratito, de Mutis, gran lector, de Aurelio Arturo, gran lector, de León de Grey. Hoy, ¿quién es gran lector, poeta, que poetiza, es gran lectora de Mutis o gran lector de Mutis, ¿no? Es Mutis un referente en el colegio, en los colegios, en las clases, en los talleres, en la joven poesía colombiana, bueno, colombiana, latinoamericana o universal, no sé. Bueno, Mutis pues es poeta poeta, tutelado. poeta que lee a Mutis y que lo sigue Juan Felipe, ¿no? Yo creo que es también un ejemplo, también, ¿no? Más allá de su trabajo académico, ¿no? Eh, es una muy buena pregunta la que haces. Yo creo que las influencias tienen caminos muy misteriosos en que se leen, en que se circulan, en que hacen las cosas. Siento yo que es nuevamente un poeta por redescubrir, ¿sí? Es curioso esto que les estoy diciendo, ¿no? Como que siento que después de una presencia muy marcada en los medios, en las lecturas, correcto, me parece que lo bonito de estas charlas es que otras generaciones se den la posibilidad de volverlo a leer, ¿no? Yo siento, y Juan Felipe lo ha dicho muy bien, ¿no? Que Mutis nunca quiso que Macorol fuera como él, y sin embargo, como autor es un autor poliédrico que constantemente está cambiando sus facetas, al igual que Macrol, ¿no? Yo siento que el mismo Mutis va como cambiando de piel y como revisando sus cosas. Y a mí, en lo particular, me gustaría que se le leyera más. Siento, digamos, que en los colegios no es tan presente, la verdad, no es tan presente. Siento que son otras las voces que están leyendo los jóvenes, María Mercedes Carranza, las voces de las autoras más recientes. En las universidades, yo no sé a ustedes si les llegan tantas tesis sobre Mutis, de pronto sí, de pronto no, pero me parece que es un autor para volver a redescubrir, siento como eso, ¿no? Si me lo preguntas a mí, para mí fue fundamental, digamos que yo escribí un libro que se llama Escribir en la Niebla, que es un libro de ensayos sobre poetas colombianos, y el ensayo de Mutis fue de los primeros que escribí porque encontré en esa poesía una manera inusual de ver la naturaleza, de entender estos paisajes, de entender la relación entre literatura y poesía. Me interesaba entender cómo esos subtextos misteriosos de Mutis sobre cosas que a mí me intrigaban y me enseñó mucho, pero me gustaría que se le leyera más. Siento que no se le está leyendo tanto como deberíamos. Sí. Mario, Juan Felipe. Bueno, Juan Felipe, lo acaban de poner a usted como joven poesía colombiana, hermano. Eso es un asunto para celebrar. A mí en la juventud me encantaba Mutis y recitaba de memoria poemas y pues yo creo que me acompaña de todas formas. Pero de ahí como a sentirme, digamos, como identificado totalmente con el mundo poético de Mutis, no lo sé, no tengo esa claridad. Además, uno nunca tiene esas claridades como, para eso está después la historia Para eso está literaria. la historia literaria, sí, para eso está la Sí, historia. pero digamos que Mutis yo no creo que sea en este momento una voz, digamos, como presente en las lecturas de los jóvenes o en los colegios. No creo. Quien llega a Mutis es un poco como por azar o es de nuestra generación. O sea, yo creo que la cosa es que los más jóvenes difícilmente habrán llegado a Mutis o es solo como un nombre, ¿verdad? Eh, Aunque, sin lugar a dudas, sí las novelas se leen esporádicamente. Esa es mi impresión, que se leen más las novelas en este momento que su poesía. Eh, lo que pues es una limitación, porque Mutis es muchas cosas y es las novelas y es los cuentos y es la desesperanza y es los poemas, ¿verdad? Lo que pasa es que los poemas tienen un poder encantatorio, o sea, de cercanía, de confesión, no sé. Es que Mutis escribió Amén, escribió Los Nocturnos, escribió Canción del Este, escribió unos poemas inolvidables para la poesía no solo colombiana, sino en español. Sí. Yo estuve en Salamanca en una lectura en la Facultad de Filología y francamente, pues, o sea, estaba el público feliz. Yo dije de memoria un poema de Mutis y todos estaban fascinados. En realidad, yo creo que en España lo quieren mucho. No sé si lo lean de la misma manera, pero sí ha habido como una generación que se acercó a él. Eh, De to- no, perdón. De todas maneras, ahora con ocasión de los 100 años y tal, sí ha habido como mucho en Colombia, en España, en México, mucho artículo y mucha cosa. Yo creo que, no sé, un poco, de pronto me estoy quemando yo solo,
el hecho de que haya tanta preocupación en la prensa o artículos que se refieren, hace un par de días salieron las cosas en México, por ejemplo, da cuenta de que sí es un poeta actual, al menos por los 100 años y al menos para la prensa, y que se está hablando de él, que se venden los libros. Eventualmente uno tendría que mirar cómo está el mercado editorial asociado con la poesía o con la narrativa de Mutis. Me parece que es más de la narrativa. Mario, ¿cómo ve la relación Mutis y la nueva poesía? Yo creo que, como bien lo han señalado, más que poder establecer de una manera diáfana y con evidencias una influencia puntual sobre determinada generación o determinado grupo de escritores y escritoras, sí creo que en Mutis hay algo que fue retomado en el tránsito del siglo XX al XXI por una significativa parte de nuestros escritores y escritoras, que aunque ya había unos antecedentes con Silva, con Rivera, esta apuesta de Mutis de poder ser, pongámoslo en esos términos, un escritor tanto con la faceta de poeta como de narrador, como de ensayista. Y se me vienen a la mente nombres como los de Darío Jaramillo, nombres como el de William Ospina, nombres como el de Piedad Bonet, nombres como el del mismo Tomás González, que Patricia mencionaba al inicio de la conversación el día de hoy. Y creo que ahí hay un gesto que es un legado también de Mutis importante, ¿no? Ese poeta que también fue reconocido como novelista, como ensayista, y la idea de que los poetas iban por un lado y los narradores iban por el otro. Creo que ahí hay un legado que deja Mutis y que con esos 4 nombres que menciono, creo que podría uno ver ese tránsito. Y justamente en ese tránsito, creo que otro legado de Mutis que con el paso de los años, en esas relecturas que plantea Santiago, que sería importante plantearnos hoy en día, hay algo que considero que a la fecha no hemos valorado tal vez a profundidad, y es que con Mutis hay también una sensación de romper las fronteras de los géneros. Y una apuesta muy radical en ese sentido que él también asumió en un momento dado. ¿No? Que por cuestiones editoriales lo seguimos leyendo como las novelas por un lado, los relatos por otro y la poesía por el otro, pero yo creo que justamente una invitación a una nueva lectura de la obra de Mutis debe ser una lectura que entremezcle esos distintos escenarios de género literario. Y creo que ahí es donde también le podría decir mucho a las nuevas generaciones Mutis, ¿no? Porque en un momento dado, por una cuestión ya práctica, que la crítica lo ha establecido así, pero ¿qué hacemos con poemas de los emisarios, poemas de Caravanzari, que por el solo hecho de aparecer en otro lugar en las novelas, ya están cobrando otro significado, ¿no? Y yo creo que hay una cosa fascinante, porque inicialmente hasta el 84 los leíamos como poemas en prosa. Y ya en el 86 para adelante ya no los podemos leer como poemas en prosa solamente, sino como parte de un entramado narrativo, ¿no? Dentro de ese aspecto de estar siempre en unos límites genéricos. Una escritura transgénero. Sí, bueno, ya es hora de ir cerrando, y pues yo comencé preguntándoles por la experiencia lectora, y también como parte, y quiero también cerrar pensando en eso de la experiencia lectora. Un verso, una escena de Mutis que usted diga, mire, yo leí esto y dije, wow, aquí como en los cuadernos de Malte, he descubierto a un poeta. O sea, ¿qué verso le dijo a usted? Descubrí a un poeta. Felipe. Que te acoja la muerte con todos tus sueños intactos, al retorno de una furiosa adolescencia, al comienzo de las vacaciones que nunca te dieron. Te acogerá la muerte con su primer aviso, te abrirá los ojos a sus grandes aguas, te iniciará en su constante brisa de otro mundo. La muerte se confundirá con tus sueños y en ellos encontrará la brecha que antaño fuera dejando, como el cazador que a su regreso hice un daño terrible en el poema al final. No, tranquilo. Pero los primeros 10 ya estaba feliz, yo tranquilo. Patricia, un verso, una escena, esto es. Pues pensando Mutis fue uno de los primeros poetas que a mí me interpretó una experiencia de infancia muy fuerte, que es la experiencia de la creciente.
¿no? Ese primer poema que me parece bonito lo que dice Santiago, de que Mutis es un poeta del regreso, porque Mutis volvió muy joven a Colombia, ¿no? Y esos primeros impactos de esa experiencia, y de esas experiencias, pues, de ciertos fenómenos naturales, como el de la tierra caliente, ¿no? Como el La de la tierra sensación de la tierra caliente. O de ver, o sea, de ver, escuchar, oler, sentir un río crecido y ver la fuerza que es esa vaina, ¿no? Que es muy de aquí. Ese puede, digamos, lo que a mí todavía me estremece un poco de ese primer poema de Mutis. Sí. Mm. Santiago, una línea. Y un sobre todo los poemas en donde aparece la magnitud de la naturaleza. Hay uno en particular que es un poema en prosa que se llama La Cascada, que está en reseña de Hospitales de Ultramar, que pocas veces a mí me ha quedado la misma sensación con un poema de sentir el estruendo del agua varios minutos después de haberlo leído, ¿no? Como que tú sientes ese silencio de la caída debajo de una cascada, ¿no? Hay algo que me pasa a mí con Mutis, no sé si a ustedes, pero hay poetas que le recuerdan a uno la realidad, ¿no? Pero hay momentos de la realidad en que uno recuerda a los poetas, ¿no? Para mí es imposible ver unos cafetales en la lluvia y no pensar en Mutis, ¿no? Eso me pasa con pocos poetas, ¿no? Que tú sientes que la realidad es como un recuerdo de la poesía que leíste de ellos, ¿no? Mario. No tengo la capacidad de la memoria de Juan Felipe, entonces voy a leer, pero es de ese mismo poemario del año 65, que es el poema Men que mencionó ahorita Juan Felipe, que es Canción del Este, ¿no? Porque creo que ahí está la clave también de lo que en parte estudiaba de la heteronimia, cuando dice, a la vuelta de la esquina, un ángel invisible espera, una vaga niebla, un espectro desvaído, te dirá algunas palabras del pasado. Como agua de acequia, el tiempo cava en ti su manso trabajo de días y semanas, de años sin nombre ni recuerdo. A la vuelta de la esquina te seguirá esperando vanamente ese que no fuiste, ese que murió de tanto ser tú mismo lo que eres. Ni la más leve sospecha, ni la más leve sombra te indica lo que pudiera haber sido ese encuentro, y sin embargo, allí estaba la clave de tu breve dicha sobre la tierra. No, sí, muy bonito eso. Pues que sea esta una invitación, ¿no? A conocer a un gran poeta y narrador, a descubrir un poeta. Esta escena del cuaderno de Malte, de los cuadernos de Malte, de descubrir un poeta cuando está en la biblioteca, que es impresionante. Gracias, Patricia. Gracias, Juan Felipe, Santiago, Mario. Gracias por darme la oportunidad y darnos la oportunidad para hablar un minutito de esta poesía y de este gran poeta y de esta personalidad impresionante que es que fue y que sigue siendo en sus libros, en sus novelas, en su poesía, pues un referente obligado para la literatura colombiana y latinoamericana, la literatura en español, como decía Juan Felipe. Oiga, gracias. Pues nada, buenas tardes para todos. ¿Vale? Un gusto, muchas gracias. Qué Chao, gusto María. Gracias. encontrarnos. Muchas Chao. gracias por la conversación.